una manera de clasificarlo a través de la complejidad de sus estructuras. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos clasificar a los fenoles de acuerdo a los anillos que lo conforman. Entonces, tenemos los sistemas C6, que sería únicamente el anillo bencénico con el grupo oxidrilo, así son los fenoles simples que podrían ser mono, di, tri o polihidroxilados. Luego teníamos aquellos que además del anillo bencénico tenían una ramificación con un carbono, con 2 o con 3 átomos de carbono, ¿sí? Y en base a ellos, esta clasificación o estos nombres que fuimos viendo un poquito de cada uno. Luego están los sistemas que tienen 2 anillos unidos, 2 anillos bencénicos, los C6 son los anillos bencénicos, unidos a través de un carbono, de un compuesto con 2 átomos de carbono o de 3. De estos compuestos, los más interesantes desde el punto de vista biológico son los flavonoides y relacionados. Eso comenzamos a ver la clase pasada y ahora vamos a hacer un repasito de nuevo como para iniciar el tema de flavonoides. Los flavonoides entonces son considerados polifenoles. ¿Por qué? Porque su estructura, conformada por 2 anillos bencénicos A y B, unidos a través de un compuesto de 3 átomos de carbono, se caracterizan por tener sustituyentes oxigenados, y la mayoría de las veces en los anillos A y B y algunos compuestos en anillo C también tienen grupos oxidrilos, el compuesto C, perdón, porque puede ser o no cíclico. Otra característica que tienen los flavonoides es que a su vez esos grupos oxidrilos pueden estar o no unidos a azúcares, formando lo que se conoce como glicósidos. La estructura del anillo bencénico, del flavonoide, es decir, los 2 anillos bencénicos y el compuesto que los une, el 3 átomos de carbono, sin los enlaces glucosídicos, sin los azúcares, es considerado como aglicón. Ese es el anillo glicón, es decir, el flavonoide propiamente dicho, sin uniones de azúcares, constituye el aglicón. Entonces, en base a la característica de su estructura, a los flavonoides lo podemos clasificar en flavonas, flavonoles, flavanoles, auronas, flavanodioles, antocianidinas y chalconas. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien. Entonces, en base a la flavona, a los flavonoides lo podemos clasificar en flavonoles, por ejemplo, la quercetina, ahora vamos a ver
la importancia biológica y en qué lo podemos utilizar a la quercetina. Es utilizado también para prevenir y tratar algunos tipos de cánceres, sobre todo como sustancia antioxidante. Está presente en la cebolla, en las cebollas rojas, es decir, la cebolla morada, en el brócoli, las manzanas. Se caracteriza porque el anillo de la flavona tiene un grupo oxidrilo, y a él están, en los anillos bencénicos están dihidroxilados. En cambio, en las flavanonas hay un éster en el anillo bencénico, en el anillo y un grupo hidroxilado. Ejemplo, tenemos la aspertina, que se encuentra en las naranjas. Luego tenemos las isoflavonas, que el anillo bencénico B, contiene un solo grupo oxidrilo. Luego tenemos las chalconas, que la flavona en realidad tiene un grupo oxidrilo, es decir, en el anillo A, y se encuentra abierta. La cianina, que le da el color a las rosas, que está unido ya en forma glicosídica a glucosa. Las antocianidinas, que también son responsables de muchos colores de flores y frutos. Y las proantocianidinas, como la catequina, que está presente en los taninos condensados. Ya vamos a ver taninos. Profe, una consulta. ¿Sí? No me queda bien claro cuál es, o sea, la diferencia entre la clasificación. ¿Es según los sustituyentes que tenga o cómo es? En realidad la clasificación es bastante trivial porque tiene en cuenta la constitución en el compuesto C, el que une ambos anillos bencénicos, como así también en los sustituyentes de los anillos bencénicos. Entonces usted va a tener compuestos como los primeros que están aquí detallados, que el anillo que se forma del compuesto C a través de este puente de lactona y esta quinona que se forma acá, son iguales en los tres. Lo que está cambiando son los sustituyentes, ¿sí? Acá tenemos el anillo bencénico B dihidroxilado, acá tenemos con un éster, y acá tenemos monohidroxilado. En cambio, en estos compuestos que están al propósito separados hacia la derecha, lo que se modifica es el compuesto C. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Sería el grado de oxidación que tenga. Es decir, esta es una manera, lo que pasa es que los flavonoides existen caracterizados unos 4.000 flavonoides hoy en día, y son productos del metabolismo secundario de la planta que tienen mucha variación. Entonces, una manera de clasificarlo estructuralmente que encontraron es esta, ¿sí? Y es la que se utiliza actualmente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Podemos seguir? ¿Están anotando? ¿Podemos seguir? Está bien, profe, siga. Bueno, entonces, las flavonas
ejemplo, tenemos la apigenina que se encuentra en la manzanilla. ¿Es el color clásico del té de manzanilla? Me imagino que alguna vez tomaron manzanilla. Tiene un color amarillo ámbar y puede estar tanto en manzanilla como en otras flores y también en el fruto como en la vid. Como flavonoles tenemos quercetina, flavonoles, perdón, que estábamos hablando recién. La quercetina es un sólido de color incoloro o bien amarillo, y también se encuentra en hojas y flores. Me reservo un poquito los comentarios para el final de la clase, que voy a poner su uso en la agronomía como ejemplo. Bien, ¿podemos seguir? Sí, profe. Como flavanoles tenemos la catequina. La catequina también está presente en muchas especies vegetales, sobre todo plantas superiores. La cianidina, que da el color característico rojizo del otoño a los árboles. Las cianidinas son pigmentos hidrosolubles que pueden formar sales. Y pueden tomar coloraciones rojas, azules y violetas. Luego tenemos las chalconas, como la buteína. Son muy importantes en el momento de la polinización porque sus colores atraen a los insectos. ¿Cómo se sintetizan estos compuestos? Bien. La síntesis de los flavonoides, o la síntesis del núcleo de flavanona, se inicia a través de dos compuestos precursores. En realidad es uno, es el acetilcoenzima A, el cual puede dar fenilalanina y a partir de allí, vía el ácido cinámico, obtener cumaril acetilcoenzima A, ¿sí? A su vez, el acetil-CoA también sintetiza malonilcoenzima A, y el malonilcoenzima A se condensa con el cumarilcoenzima A y se obtiene el flavonoide. El anillo A del núcleo se obtiene
a partir de la fenilalanina, y el anillo B y C se obtienen a partir del malonilcoenzimado. Entonces, como anteúltimo paso en la ruta biosintética, se condensa el malonilcoenzima A con la cumarilcoenzima A y se obtiene el flavonoide. Lo importante es que esta enzima, la fenilalanina amonioliasa, es regulada tanto por luz como por las hormonas vegetales. Las plantas, al igual que los animales y al igual que nosotros, su crecimiento y desarrollo están regulados por hormonas vegetales. Entonces, ciertas hormonas afectan la expresión de esta enzima dependiendo ya sea de la longitud del día, o sea, el fotoperíodo. Esto, por ejemplo, le sirve a las plantas para darse cuenta cuando se acortan los días, cuando se aproxima el otoño, y entonces se activa la síntesis, la expresión de esta enzima y comienza la síntesis de los flavonoides, ¿sí? También a través de reguladores de crecimiento, por ejemplo, aquellos reguladores de crecimiento como sería el caso de jasmonatos de ácido jasmónico, que tienen que ver con la defensa de las plantas ante ataque de insectos, pueden estimular la síntesis de flavonoides a través de la regulación de esta enzima, por ejemplo, para producir compuestos que sean atrayentes de otros insectos en el control de la plaga que le afecta. Esto no es necesario que se sepan todo la biosíntesis. Tengan idea nada más que a partir de la condensación de malonilcoenzima y de fenilalanina se obtienen los flavonoides. Y que alguna enzima del ciclo de la ruta biosintética es regulada por luz y por reguladores de crecimiento o fitohormonas. Con eso es suficiente. Entonces, desde el punto de vista de la planta, ¿para qué le sirven los flavonoides a las plantas? Es decir, ¿cuáles son sus funciones biológicas? Protección ante la luz ultravioleta, defensa ante estrés abiótico, ante ataques de herbívoros, regulación del transporte de ciertas hormonas vegetales como las auxinas, atracción de polinizadores, atracción de presas en plantas carnívoras, atracción de animales dispersores de semillas y frutos, inducción a la nodulación de Rhizobium en las leguminosas, Rhizobium leguminosarum, protección contra hongos. Los flavonoides son muy importantes en las uvas porque son los responsables de dar la coloración oscura al vino tinto.
Profesor, una consulta. Hola. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Le escucho. No todas las plantas tienen flavonoides, ¿no es cierto? ¿Solo algunas? La mayoría de las, sobre todo de las fanerógamas, tienen flavonoides, porque por las funciones biológicas que cumplen. Sobre todo, protección, es decir, es muy importante la protección ante la luz UV. Los flavonoides sirven de protección contra estos rayos y protegen también el aparato fotosintético. La longitud de onda del UV están por debajo de 400 nanómetros, ¿sí? Tenemos el UVA y el que es dentro de los ultravioletas, el de longitud de onda más larga, que estaría aproximadamente entre 320 y 400 nanómetros. Luego tenemos el UVB, la fracción B, que estaría entre 280 y 315 nanómetros. Y por último, el más nocivo de todo, es el VC, que está por debajo de los 280 nanómetros. Lo que les sirve a las plantas fotosintéticamente activas es la protección que le brinda junto con los carotenos, ya vamos a ver los terpenos, los carotenoides, en la protección del fotosistema. Y luego también son importantes para todo lo que es atracción de insectos, para asegurarse polinización en aquellas plantas que que tienen polinización entomófila por insectos, sería eso. ¿Sí? También tienen que ver mucho en la defensa de las plantas ante ataques de insectos. Pueden actuar no solo como atrayentes de polinizadores, sino también como atrayentes de insectos benéficos que ayudan al control natural del ataque de las plagas, control biológico. En fin, las propiedades que tiene son muchas. También actúa como antioxidante, es decir, acá se citó defensa ante estrés abiótico, es decir, estrés abiótico puede ser sequía, salinidad de los suelos, frío, alta temperatura. Cuando hay estrés y se afecta fotosíntesis, o se afecta la respiración porque metabólicamente está alterada la planta, trae problema de producción de especies que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Puede ser oxígeno cingulete, pero sobre todo oxidrilo. Y lo que hacen los flavonoides justamente es reaccionar con los oxidrilos, que si bien estos tienen vida muy corta, son extremadamente dañinos, pueden afectar inclusive hasta ADN. Entonces, por eso se lo conoce como sustancias antioxidantes, secuestran estas especies reactivas de oxígeno. Ese es un papel muy importante que cumplen los flavonoides en las plantas. A eso se refiere cuando se menciona defensa ante estrés abiótico. Disculpe, ¿a eso iba apuntada su pregunta? Sí, era usted al principio ya me aclaró y le estaba por preguntar justo lo del estrés abiótico también, ya me contestó todo, así que sí, esa era mi pregunta, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, chicos? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre antocianinas y antocianidinas? Bien, déjeme que le vuelva a mostrar las diferencias
son desde el punto de vista estructural, pero esa diferencia estructural a su vez le imparte diferencias funcionales. Las antocianidinas únicamente, es decir, el oxígeno está como con un desbalance, está pobre de electrones, por eso tiene esta carga parcial positiva, y tiene la particularidad de poder formar sales. En cambio, las proantocianidinas, ese oxígeno, ese oxígeno, si bien tiene sus electrones disponibles o no enlazados, no tiene una carga parcial positiva, entonces no puede formar sales. Su función básicamente es conformar los taninos condensados en la proantocianidina. Al final de la clase vemos taninos, ¿sí? Pero esa es su función principal. En cambio acá, al poder formar sales, puede variar sus cromóforos y tener distintas coloraciones. Por eso es importante en determinar la coloración de flores y frutos las antocianidinas. No sé si me entiende. ¿Me alcanzo a explicar? Sí, sí. Sí, bien. O sea, las antocianinas también son las que generan distintos colores. Sí. Las antocianinas, a diferencia de las antocianidinas, yo recién le expliqué la diferencia entre antocianidinas y proantocianidinas, ¿sí? Las antocianinas, a diferencia de las proantocianidinas, es que estos grupos oxidrilo que les señalo acá, tanto del anillo C como del A, están unidos a enlaces con azúcares. Este GLC es glucosa, ¿sí? Son enlaces glucosídicos con glucosa. Puede ser glucosa, puede ser galactosa, como también pueden ser disacáridos. ¿Qué particularidad le trae esa unión con azúcares? Que pueden ser más solubles y pueden vehiculizarse más fácil en el citoplasma al ser más solubles, ¿sí? Esto le da solubilidad al compuesto, por eso está unido a azúcares, entonces tiene más movilidad, inclusive puede trasladarse de un órgano a otro, por ejemplo, ¿sí? Claro. Para eso es importante la unión con azúcares. Ambas se encuentran disueltas, son solubles en solución, o sea, están en el jugo celular. Cuando se refiere a ambas, ¿por cuál me está diciendo? Antocianinas y antocianidinas. Sí, las antocianidinas tienen cierta solubilidad en agua por los grupos oxidrilos que tienen, que pueden formar puentes de hidrógenos con el agua, pero es menor a la solubilidad que tendría una antocianina cuando está unida con azúcares. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver azúcares. Los azúcares son polihidroxialdehído, polihidroxicetona. ¿Qué significa eso? Que tienen más posibilidades de interactuar a través del puente de hidrógeno con el agua. Entonces su solubilidad es mayor. Claro, perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Profesor, otra consulta. ¿Sí? Las flavononas, usted dijo esperetina, ¿es lo mismo que la arangenina? La naringenina se encuentra en los cítricos. No, pero no es lo mismo, que la esperetina. Tiene otros sustituyentes, pero el núcleo C es el mismo. ¿Me entendió? Sí, perdón, estaba tomando nota. Sí, gracias. No. Bueno, a ver dónde habíamos quedado. Estábamos en las funciones de los flavonoides entonces. En cuanto a qué se está haciendo en ingeniería genética con el metabolismo de flavonoides. Bueno, se está haciendo distintas modificaciones génicas, ya sea a través de transformación génica o silenciamientos de genes.
a fin de manipular la coloración de las flores. Por ejemplo, en petunias ahora hay plantas con flores naranja, hay claveles violetas. También para mejora en el potencial nutricional de los alimentos. En el tomate, por ejemplo, hay un evento transgénico de tomate que se introdujo un gen de petunia que aumenta la síntesis de quercetina en un 70%, y la quercetina es importante como antioxidante en los seres humanos. También para producir mejoras en el potencial farmacéutico de algunas plantas. Ustedes no olviden que las plantas son muy importantes para la farmacopea, es decir, la mayoría de los productos con actividad terapéutica o son productos de síntesis natural de las plantas, o bien a partir de las estructuras aisladas y caracterizadas de las plantas se sintetizan los compuestos con actividad farmacológica. Entonces, en la mejora del potencial farmacéutico de algunas plantas, algunos flavonoides que están presentes en leguminosas podrían actuar, por ejemplo, como fitoestrógenos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. También se está buscando la supresión de la fertilidad del polen en maíz. Eso ayudaría, por ejemplo, a los cruzamientos en el breeding convencional de la especie. También se está trabajando en la biosíntesis de flavonoides a través de bacterias que se modificaron genéticamente. Algunos chismecitos nomás para ponerlo en el contexto de ustedes. Sí se me ocurrió ponerle el mecanismo de infección, más que infección, de ingreso a la raíz de Rhizobium. Los Rhizobium son importantes en las leguminosas porque forman una simbiosis con estas y fijan el nitrógeno que lo utiliza luego la planta. Por ejemplo, si ustedes van a sembrar soja, es necesario inocularlo. El inoculante es a base de Rhizobium. Entonces, ¿cómo sucede el ingreso de Rhizobium a la raíz? Bueno, la planta, si esta es la raíz de la planta, primero exuda ciertos compuestos que se llaman elicitores, que estimulan a que la bacteria también segregue su factor de nodulación, y posteriormente ingresa a la raíz y se produce la simbiosis, y ustedes van a ver estos pequeños nódulos, por eso se llama nodulación. Los elicitores que segrega la raíz son flavonoides, es decir, la zanahoria con la cual se atrae a la bacteria, al Rhizobium, son flavonoides. Es decir, los flavonoides actúan entonces como compuesto de señalización a la bacteria para que ésta infecte y se introduzca en la raíz para producir los nódulos. Profesor, ¿Sí? en el caso de la formación de esos nódulos en la tierra, ¿producen nitrógeno? ¿Puede ser o no? No se produce la nodulación en la tierra, se produce en la raíz de la planta. En la raíz sí, pero ¿eso le da algún beneficio a la tierra? Rhizobium lo que hace es utilizar nitrógeno atmosférico. Yo le digo nitrógeno atmosférico y no se asusten, porque la porosidad del suelo también permite el ingreso de nitrógeno, permite el ingreso de aire, por eso está aireado el suelo. Entonces el aire contiene nitrógeno. Ese nitrógeno puede ser fijado por estas bacterias en un compuesto orgánico y luego es utilizado por la planta. ¿Se entiende? Por eso sí. Es que si las leguminosas necesitan de la inoculación, si usted no inocula
las plantas leguminosas, es decir, si usted va a sembrar soja y no inocula o a lo mejor perdió la cadena de frío el inoculante o está vencido y no le funciona, esas plantas van a sufrir carencia de nitrógeno. ¿Por qué? Porque por más que usted después fertilice, no están capacitadas para aprovechar el nitrógeno inorgánico del fertilizante, ¿sí? Entonces requiere de una buena inoculación para poder estar provista de nitrógeno, y el nitrógeno es un elemento muy importante, es uno de los macronutrientes importantes para el crecimiento, el normal crecimiento y desarrollo de las plantas. Si falta el nitrógeno, gran parte del metabolismo de la planta es alterado, con lo cual si termina su ciclo de crecimiento, termina en forma acelerada, ¿sí? Prematura, digamos, y con un menor rendimiento, obviamente va a tener menos semillas. El nitrógeno necesario para que se dé una idea, formación de aminoácidos para síntesis de proteína, inclusive también es necesario para sintetizar la clorofila, que es el pigmento por excelencia fijador, es decir, que absorbe la luz para el proceso de fotosíntesis. ¿Se entiende la importancia de la nodulación? Sí, profesor. Perdón, otra consulta. ¿Cuál dijo que era el inoculante? El inoculante, es decir, hay varias marcas comerciales, pero todos contienen Rhizobium. Rhizobium es el género de la bacteria. Puede ser Rhizobium leguminosarum, una especie, o pueden ser otras especies dentro del género Rhizobium. Pero Rhizobium es el género de bacteria que fija nitrógeno. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. Acá le traigo un ejemplo. En la yerba mate, gran parte de mi investigación lo llevo a cabo con la yerba mate que era muy joven. Pero fíjense qué interesante lo que observamos y cómo lo pudimos manejar para poder desarrollar una tecnología y transferir al sector. La yerba mate, el material adulto, es muy difícil de enraizar. Eso se llama recalcitrancia, eso sucede en la yerba mate, sucede en alguna especie de eucalipto, por ejemplo, pero en general, las plantas cuando son adultas y cuando va progresando su número de años, es más difícil de enraizar, ¿sí? Esta es una estaquita herbácea, una porción de tallo con varios nudos, que se utiliza como material de propagación. A esto hay que tratar de enraizarlo y que forme una plantita nueva, ¿sí? ¿Por qué se busca material adulto en las plantas perennes, en las plantas arbóreas para clonar? Y porque la selección de estos materiales se hace a partir de material adulto, de plantas adultas. Se considera una planta adulta una vez que floreció, una vez que expresó sus órganos sexuales, y a partir de allí cambia fisiológicamente ese material, y a medida que entra en años, que va aumentando sus años cronológicos, disminuye su tolerancia a enfermedades, su capacidad de brotación, disminuye su enraizamiento. Es decir, ese material está envejeciendo así como envejecemos nosotros. Entonces, la yerba mate, es decir, tiene la limitante de que el plan de mejoramiento se ve afectado negativamente por la imposibilidad de clonar materiales, por la imposibilidad de lograr materiales con raíces. Entonces, fíjense lo que sucedió. Si nosotros dejamos únicamente una porción, el 50% de la porción de la lámina madura en una estaca, se llama estaca, fíjense que las raíces salen únicamente del lado donde está la hoja. Es decir, que acá sigue un ortóstico, hay una comunicación entre hoja y la zona de enraizamiento, algo está enviando la hoja
a la zona de enraizamiento para que las raíces salgan solo en ese lugar y no en otro ortótipo. Es necesario que esté presente esta hoja hasta que se forme la raíz y emerja la raíz a la superficie. Eso en la hierba tarda aproximadamente 35 días. Ahora fíjense que nosotros hicimos un experimentito simple en donde dejábamos las hojas por un día, 7 días, 14, así sucesivamente hasta el día 42. Es decir, cuando llegaba esa fecha, le sacábamos nosotros la hoja. Entonces veíamos qué sucedía, si enraizaba, si no enraizaba, ¿sí? Y vimos que a medida que se dejaba más tiempo la hoja, aumentaba el enraizamiento, con una correlación positiva. Bueno, ese trabajo fue publicado en su momento. Esta es la publicación que hicimos. Si ustedes están interesados en esto, pueden acceder al artículo en la plataforma de la cátedra, en el Moodle. Está disponible en forma de PDF. Comenzamos a escarbar por qué sucedía esto y por qué era necesario que se mantenga la hoja en la estaca. Y ensayamos 3 flavonoides: naringenina, quercetina y rutina. Rutina sobre todo porque este flavonoide se mencionaba varias veces y había cierto antecedente que podía estimular el enraizamiento en algunas especies de árboles. Entonces, hicimos un pretratamiento con estos flavonoides por separados a 2 grupos de materiales. Juveniles, es decir, las estacas se sacaron de brotes de plantas de 3 años de edad. La hierba recién florece a los 4 o 5 años. Y por otro lado, adultos, el grupo de adultos con más de 20 años de edad. Fíjense que en las plantas juveniles, ya de por sí el control que no tenía flavonoides, enraizan un 91%. Entonces, obviamente, daba lo mismo que se le aplique o no un flavonoide. La diferencia ocurre con el material adulto. El material adulto sin flavonoide enraiza solamente un 17%. Pero de los 3 flavonoides utilizados, si se aplica quercetina, ese enraizamiento aumenta un 55%, siendo estadísticamente significativa la diferencia con el control. Entonces, otra diferencia que observamos con la quercetina es la siguiente. Nosotros en un experimento, esta es nuestra cámara de enraizamiento, en un experimento, entonces teníamos el control. Con una hoja, las raíces salen del lado de la hoja. Si le dejábamos 2 hojas, teníamos un poquito de distribución de los 2 lados. Si dejábamos 4 hojas, la cuarta está detrás de esta, por eso no se observa bien, teníamos raíces en todo el entorno de la estaca, pero mucho más chicas. Ahora bien, si dejamos una hoja y hacemos el pretratamiento con quercetina, obtenemos una distribución uniforme y buen crecimiento de raíz en toda la estaca, en todo el entorno de la estaca. Otro problema que encontrábamos en la yerba mate, esta es una planta de yerba mate, es que si nosotros hacíamos estaca de los brotes que estaban en la periferia de la planta, es decir, aquellos que recibían luz solar directa, moría todo. El ennegrecimiento total de la estaca.
Si nosotros sacábamos brotes para hacer las estacas de un lugar sombreado de la planta, es decir, que no estaba expuesto directamente al sol, podíamos obtener plantines, ¿sí? Es decir, podían raizar y brindar una planta entera. Entonces rápidamente hicimos un ensayo, esa es otra publicación que también está disponible en la plataforma, otra publicación de nuestro grupo, en donde directamente utilizamos por un lado plantas de campos, con brotes sacando la periferia y brotes sacando del interior de la planta, y a su vez hicimos un ensayo semicontrolado en los cuales teníamos plantas en maceta de un solo clon para evitar la variabilidad genotípica y con mallas de media sombra, distinto número de capas de media sombra, simulábamos distintas intensidades de luz solar. Entonces, en esas condiciones dejamos que brote la planta, que madure el brote y luego utilizamos para la clonación y vimos qué es lo que sucedía. Fíjense que acá tenemos, esto sería el nivel de luz fotosintéticamente activa, es decir, la luz par que va de 400 a 700 nanómetros. 1,5% la condición de mayor sombra, 100% luminosidad sería luz plena, luz directa, sol directo. Fíjense el contenido de fenoles soluble aumenta a medida que aumenta la radiación. También aumenta la oxidación o el ennegrecimiento de las tacas que veían. Y eso va en detrimento tanto del porcentaje de raíz, porque fíjense que, de porcentaje de enraizamiento, perdón, fíjense que parte de 67 en la condición de máxima sombra, 67% de enraizamiento contra 3% en condiciones de máxima luz solar. Lo mismo sucede con el número de raíces por hectárea. Entonces, a medida que aumenta la radiación solar, en el brote que se va a utilizar como dador de plantas y de estacas, hay una correlación directa con el contenido de fenoles solubles y de oxidación de las estacas. Entonces, los fenoles aumentan con la luz, con el porcentaje de luz. En forma directa también aumenta la oxidación y disminuye el enraizamiento. Una vez que tuvimos estos datos en estas condiciones semicontroladas, fuimos nuevamente al campo y hicimos este ensayo. A ver si saco esto. Con estas plantas, con todos estos clones. Fíjense la cantidad de materiales distintos que utilizamos con plantas que crecían en lote con distintas densidades. Partimos de los lotes de 1.250 plantas hectárea, de 1.000 plantas hectárea, el lote menos densos, perdón, hasta 5.600 plantas por hectárea. Entonces la densidad es la que me daba las condiciones de luz en la planta. Y a su vez, entonces teníamos una canopia abierta, es decir, abierta significa con mucho sol, es decir, son densidades muy bajas, y cerrada, en las cuales la densidad de plantas hace que el canopeo sea compacto, sea cerrado con mucha sombra. Y a su vez, tomamos brotes del exterior y del interior de la planta, en primavera, en verano y en otoño. Y en base a ello, fuimos analizando el material. Esto está en detalle en la publicación que tienen disponible por si les interesa. Pero con esto le quiero decir que simplemente dependiendo del genotipo, va a brindar un mayor o menor enraizamiento según se saque la estaca. Por ejemplo, en este caso, en primavera,
en verano o en otoño. En este caso, el brote de primavera, si uno saca del interior de la planta, tiene 75% de enraizamiento. Si no se hubiese hecho este estudio, uno podría sacar los brotes periféricos, daría solamente el 24%. Y si en lugar, por ejemplo, de obtener un 75% en primavera, se saca en verano o en otoño, ya sea, por más que sea el interior de la planta, ese 75% baja a un 15% o a un 26%. Y así sucesivamente para cada genotipo. Nosotros con este estudio pudimos clonar plantas de hasta 80 años de edad. Y terminamos con el mito de la yerba mate de que no se podía plantar plantas adultas, valga la redundancia. Bueno, este es un estudio también de otros flavonoides que hicimos en la yerba. Y bueno, una vez que nosotros veíamos esta planta en el campo, pero no la podíamos clonar, entonces a través de todo este estudio que hicimos de flavonoides, esta planta la pudimos clonar, y ustedes la ven acá en detalle, prácticamente igual que la planta madre, es decir, con muchos brotes que salen desde abajo, que es lo que se busca. Una vez que obtuvimos, es decir, mantiene la característica de la planta madre, una vez que obtuvimos eso, fuimos a la empresa, esta es la yerba Manda, enseñamos a los empleados al manipuleo y a clonar las plantas. Hicimos primeramente un invernáculo muy, no precario, pero es decir, bastante rudimentario, donde podíamos controlar mínimamente las condiciones de humedad relativa y temperatura a través de tractores de aire, pusimos pico-pop, y comenzamos nuestra clonación. Esto nos alcanzó para plantar los primeros huertos clonales en la empresa, y ahora ya estamos listos. Lamentablemente venimos un año atrasado con la bendita pandemia. Estamos terminando de instalar esta nave de enraizamiento, que va a ser una de 4 en la empresa, para producir clonación tanto en primavera, en verano como en invierno. Cada nave va a producir 50.000 plantas por año, ¿sí? Y bueno, estos son los detalles del sistema de calefacción del sustrato, ese monitoreo de todas las condiciones ambientales, etcétera. Es decir, acá ya aplicamos la tecnología, comenzamos con esto, y ahora ya pasamos a una escala industrial donde podemos controlar todos los factores ambientales. Además de, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profesor, ¿el ensayo con quercetina vale para cualquier planta o solo funcionó con la yerba mate? Y el tema de dejarle las hojas también a las estacas, ¿es solo con la yerba mate o vale para otras plantas también que se reproduzcan por estaca o por esqueje? Siempre es necesario mantener al menos una hoja. El tema es, hay plantas como la yerba que es difícil mantener más de una hoja, porque el tema es que provoca la abscisión, es decir, la caída de hoja, y cuando se desencadena el proceso de abscisión, no es que cae, es decir, si usted deja 4 hojas, por ejemplo, no es que se cae una y mantiene 3, se cae una y se caen todas, porque el proceso desencadena el proceso de abscisión y abscisiona todo. Eso por un lado. Por el otro lado, es decir, la quercetina funciona muy bien en la yerba. Yo no he probado en otras plantas, pero es decir, lo único que tendría que hacer si se presentan estos problemas similares es tratar de probar con varios flavonoides y después quedarse con el que más efectivo sea. Eso es un pequeño experimentito, un pequeño ensayito que tiene que hacer antes de largar la clonación, nada más. Y naturalmente nosotros, la quercetina se encuentra en la cebolla, podríamos usar, ¿no es cierto? Podríamos usar sí, para hacerlo en la casa, digamos, si queremos reproducir algo. Por ejemplo, yo tengo una planta de romero que quiero, la puedo pinchar en una cebolla y después plantarla o sacarle el jugo. ¿Cómo podría usar? Lo que le convendría hacer es una infusión con la cebolla. Primero haga un té con la cebolla y después utilice ese té. Concéntrelo, evapore un poco el agua y utilice eso. Y le deja, por ejemplo, 1 hora sumergida 1 centímetro el basal de la estaca, no toda la estaca. Ajá.
Y después eso se lo hace con un tratamiento de hormona y ya está. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Así que, pero esto lo quería ejemplificar nada más para llevarlo a nuestra carrera, es decir, toda esta información que nosotros le estamos brindando sirve para desarrollar y transferir tecnología al agro, ¿no? Así que estas fotos son bastante recientes, se está terminando de instalar todo, así que espero que no volvamos a fase 1 y que podamos largar este año. La inversión fue notoria, sobre todo ahora el valor dólar que está muy, muy alto. Se instaló una empresa en Mar del Plata y todo se construyó en Mar del Plata y se trajo en camiones a Virasoro, así que eso tiene un costo altísimo también. Así que bueno, estamos como muy entusiasmados y con ganas de entrar a la cancha a ver cómo nos va. Así que bueno, desde el punto de vista de la medicina, entonces los flavonoides tienen propiedades anticancerosas, sobre todo desde el punto de vista como antioxidante, también sirven para atender la fragilidad capilar, favorecen la circulación sanguínea, disminuyen el colesterol, sobre todo con los fitoesteroles, actúan como hepatoprotectores, antimicrobianos, antiinflamatorios, y analgésicos, antioxidantes. Por ejemplo, como hepatoprotectores, por ejemplo, en el campo, si ustedes tienen una vaca intoxicada supónganse con mio, si la agarran a tiempo, pueden preparar un mate cocido bien fuerte, por ejemplo, directamente poner en una olla de 20 litros un kilo o en un balde de 20 litros un kilo de hierba, hervirlo, evaporar un poquito, cosa que se concentre, se lo enfría y se le agrega 1 a 2 docenas de huevos, puede ser la clara sola mejor, pero si no hay tiempo, el huevo completo, y eso se le mete una manguera a la vaca, se le hace cruzar la faringe la manguera y se le descarga el mate cocido. La hierba tiene mucho ácido clorogénico como flavonoide, también tiene traza de quercetina, no mucha, pero sobre todo el ácido clorogénico va a actuar como protector, como hepatoprotector en el animal y lo puede salvar de la intoxicación si lo agarra temprano. Y el huevo se utiliza justamente para que seque los intestinos y que no siga absorbiendo. Es un remedio casero que puede funcionar a aquellos que son ganaderos. Así que chicos, taninos, son 2 diapositivas que los comento mañana, antes de iniciar la siguiente clase, porque ya tengo que entrar a la defensa de la tesis doctoral. Si Una última preguntita, profesor, ¿puede ser? Sí. Usted había dicho, de acuerdo a lo que habían estudiado del burrito, de la aloecia, que tenía un flavonoide, que por eso no les permitían publicar o no les permitían hacer la síntesis, que después buscaron otra planta que no tenía ese flavonoide. ¿Cuál es el flavonoide que contenía las plantas de esta región? No era flavonoide, era una acetona. Ah, una acetona. Ah, ok. Es la alfa-tuyona, que no nos permitían porque justamente en altas concentraciones tiene propiedades alucinógenas. Y se utiliza. ¿Cuál era la acetona? ¿Alfa qué? Alfa-tuyona. Ah, alfa-tuyona. Ah, ok. Y ese compuesto se utilizan en Europa por su propiedad alucinógena para venta ilegal de ciertas bebidas que se llaman absinthe, que bueno, sí. Le hacen volar desde lo lindo. Bueno, gracias, profesor. No, por nada. Profe, ¿Sí? ¿De dónde podemos estudiar este tema? ¿Qué libro, qué bibliografía? Sí, le iba a dar mañana, pero ya les adelanto.
acá les puse varios libros, puede ser, y inclusive estos pueden utilizar para los temas anteriores. El McMurray de química orgánica lo pueden conseguir en la web. Este librito que también está disponible en PDF, que es de la